Ok. Bien, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Vamos a continuar el estudio en Hechos capítulo 13 del primer viaje misionero de Pablo. Y la última vez pues discutimos acerca de lo que había hecho la iglesia, ¿verdad? Que habían orado, habían ayunado. Esto fue algo, ¿verdad?, de parte del Espíritu Santo. La iglesia puede enviar hombres y mujeres, pero si no es el Espíritu Santo el que los envía, ¿de qué vale? ¿Verdad? Y si la memoria no me traiciona, creo que leímos los versículos 4 y 5. Llegamos a leer esos pasajes donde ellos salieron, ¿verdad? Descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, predicaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan en el ministerio. ¿Okay? Hermanos, yo quiero que algo, porque esto está relacionado con lo que vamos a leer esta noche. ¿Ok? Del versículo 6 en adelante, vamos a leer algo interesante. Pero observe en los versículos 4 y 5 que Pablo y Bernabé salieron, ¿verdad?, en este viaje misionero. ¿Y qué es lo que hicieron? Lo primero que hacen cuando llegan a los lugares, ¿qué hacen ellos según esos versículos? Hechos capítulo 13, versículo 5. Predicar, ¿verdad? Eso era lo que ellos hacían, predicar. Y quiero hacer énfasis en esto, hermanos, porque la misión de los que proclaman la palabra de Dios, los evangelistas, los pastores, los misioneros, ¿cuál es la misión de ellos? Es la de predicar, ¿ok? Exacto. La semana pasada, la última vez me recuerdo, hablamos de los apóstoles también, del apostolado moderno que hay hoy en día. Hermano, eso no existe, el apostolado no existe, ya eso se acabó. ¿Okay? Eso era algo que quería enfatizar. Claro, eso hay que darlo mayormente en un estudio dedicado a eso, para explicarlo con mejor lujo de detalle, porque como les he dicho, hermano, las personas que se autoproclaman apóstoles se han buscado 20,000 maneras de justificar que ellos son apóstoles. ¿Okay? Pero la Biblia es clara. La Biblia es clara, hermanos, en quiénes eran los apóstoles. Habían apóstoles que habían sido encomendados por el Señor Jesucristo. Habían otros que se le llamaban apóstoles también, pero en otro sentido. ¿Okay? Y eso pues, como les dije, se necesita el tiempo para explicarlo detalladamente, hermanos, versículo por versículo, con todas las pruebas bíblicas, las pruebas de exégesis, de hermenéutica y todas estas cosas, para que usted y yo, pues hermanos, no seamos confundidos por estas personas, ¿verdad? Algunos lo hacen quizás por ignorancia, algunos por ignorancia pues creen que el apostolado es para hoy día y son hermanos que quizás son honestos y sinceros, pero no tienen el entendimiento correcto de la palabra de Dios y andan bajo ese engaño. ¿Okay? Pero hay otros hermanos que sencillamente son falsos maestros que se autoproclaman apóstoles. ¿Okay? So last time we talked briefly about the so-called modern apostles, which is non-existent. That does not exist today. That was an office back when in the days of Paul. Okay, and one thing we notice when we read verse 5 that the mission was to preach the word of God. Okay, esa es la misión, predicar la palabra de Dios. Muchas veces, hermanos, cuando usted lee un anuncio en Facebook o donde sea, viene el evangelista tal, la campaña del evangelista tal, viene a tal lugar, venga y traiga sus ¿qué? Sus enfermos. ¿Era eso lo que hacía Pablo y Bernabé?
¿Qué dice el versículo 5 que ellos hacían? Iban a predicar. Ellos no iban anunciando que vamos, estén allí, traigan sus enfermos. Claro, ellos teniendo el don de sanidad, hermanos, si habían enfermos los sanaban. Pero ellos iban con esos anuncios de traiga a sus enfermos. ¿Verdad que no? O sea, hermano, ¿cuál es la audiencia que la gente quiere meter en las iglesias hoy en día? Los curiosos. ¿No es eso lo que la gente quiere meter en las iglesias hoy en día? Los curiosos. See, notice that here what we have is the apostles go, they preach the word. You hear an announcement today about some evangelist that's coming to town, and one of the things they say is, bring your sick. I don't see that in the Bible. I don't see any of the apostles announcing beforehand, bring your sick. Now, I'm not saying that they wouldn't heal them if they were sick. They had the gift of healing, they would heal them because they had the gift of healing, but that was not their priority. Their priority was to preach the word of God. La prioridad de los misioneros era la de predicar la palabra de Dios. Ahora, eso no quiere decir, hermanos, que usted y yo, como misioneros que somos, porque usted y yo somos misioneros también, aunque no vamos a otros países, pero cada vez que usted y yo proclamamos la palabra de Dios, estamos haciendo la obra de misionero, de predicador, de evangelista. Eso no quiere decir que usted y yo no podemos ejercitar la misericordia hacia las personas. ¿Okay? La misericordia viene juntamente con la proclamación de la palabra de Dios. Pero usted no anda por ahí anunciando, voy a estar en tal lugar en downtown repartiendo tarjetas de $5 o qué sé yo qué. Venga para que escuche la palabra de Dios. La gente va a venir para qué, hermanos? Para la tarjetita. Y aunque un grupito va a escuchar, lo que va a hacer la mayoría, se van a gastar sus $5 que usted les regaló, ¿verdad? O sea, hermano, que la misión suya y mía, ¿cuál es? Predicar. Independientemente de que lo que usted y yo le podamos ofrecer, aparte de eso, a las personas. Claro, estemos siempre dispuestos a servir, dispuestos a ayudar, a ejercitar la misericordia. Pero la prioridad es la palabra de Dios. Okay? So the priority is the preaching of the gospel, the word of God. That does not mean that you can't do mercy. You know, we should exercise mercy. You know, when you see the need, when you see the people that are in need of mercy. But you don't go announcing a benefit so that you can get a large crowd and then you preach the word of God. I mean, there's nothing wrong with giving benefits to people, but guess what? You're going to get 100 people, 95 of them are going to take their gift card and leave, and 5 are going to stay. Okay? Ajá, mano, Daniel. No sé si lo que voy a decir es verdad. Si nosotros vamos a ver, en la cruz del Calvario habían, la cruz junto a Jesús, habían 2 ladrones, y le rogaron a Jesús, uno de ellos, que lo soltara, que lo dejara ir. Sin embargo, el Señor no lo hizo, porque, como usted dice, es predicar la palabra. Jesús vino no vino a sanar, vino a predicar, para que todo el mundo lo conociera a Él como Señor y Salvador. Y sin embargo, Él salvó a uno de ellos, que se rindió a Él. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando venga esto. Exacto. Claro, el Señor ejercitaba la misericordia y sanaba, por supuesto que sí. Pero ¿cuál era la prioridad de Jesús? Salvar las almas, ¿verdad? Esa era la prioridad. ¿Verdad? Digo que tiene, ¿verdad? Tiene la razón, porque a lo mejor llegase una persona hoy, hubiera dicho, Señor, que hoy esté en mi casa por la noche. Y el Señor le dijo, pues no, hoy te vas a morir, hoy estarás conmigo. Estás en mi casa. Hoy estar en casa, ¿no? Exacto. Hermano, tenga cuidado con lo que usted le dice a las personas. Okay. Yo oigo mucho la predicación o el anuncio de el Dios de hoy es el mismo de ayer, el Dios que sanaba ayer sana hoy. Sí, yo lo creo, pero hermano, no podemos ir
por ahí haciéndole promesas a las personas que Dios no les ha hecho a ellos personalmente. Dios no ha prometido que va a sanar a todo el mundo. La otra pregunta es, ¿quién tiene el don de sanidad? Yo no he visto a nadie con don de sanidad. Si usted tiene el don de sanidad, vaya y anúncielo y sane. Pero si no lo tiene, no ande anunciando que Dios lo va a sanar. ¿Ok, hermano? Porque eso es muy popular hoy en día. Entonces a cualquier cosa le llaman milagro. A cualquier cosa le llaman sanidad. Tenía una fiebre, se me quitó, Dios hizo un milagro. Bueno, Dios es el Dios de la sanidad, por supuesto, que la fiebre se me quitó y gloria a Dios por eso. Pero eso no quiere decir que hubo un milagro. ¿Ok? Y acuérdense que los milagros que hacían Jesús y los apóstoles eran levantar ¿a quiénes? A los cojos, a los paralíticos. ¿Resucitar qué? Muertos. Lo hizo Pedro, lo hizo Pablo, claro, con el poder del Espíritu Santo, pero lo hicieron. ¿Ok? Sanar enfermedades, hermanos, que todo el mundo era testigo. Este hombre ha sido ciego por 30, 40 años y ahora puede ver. Este hombre ha sido paralítico toda su vida y ahora puede caminar. Leprosos, hermanos, con piel completamente regenerada. Estamos viendo, esos son milagros. Un milagrito de que yo tenía dolor de cabeza y el evangelista puso la mano en mi frente y se me quitó. Quizás fue el shock del cantazo que te dio en la frente, que te subió la adrenalina y se te fue el dolor de cabeza. ¿Verdad? Quizás no fue un milagro. Así que tengamos cuidado, Joel. Sí, dice que Jesús en Nazaret no hizo muchos milagros por incredulidad de la gente. Eso, déjame explicar eso, Joel. Gracias por traer eso. Eso está en Juan, si no me equivoco. Mateo 13. Mateo 13. ¿Sabe que en ese pasaje muchos lo usan? Léemelo, Joel, léemelo. Pasa por aquí para que se oiga en la cámara. 13:58, Mateo 13:58. Yo estaba confundiéndolo en Juan capítulo 2, que dice que muchos creyeron en Jesús, pero Jesús no creyó en ellos. También que dice en 58, dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ok. ¿Qué usted entiende por eso, hermanos? Antes de yo explicarlo. Que Jesús no hizo, en el Mateo 13:58, Jesús no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Creen en Jesús? Si no creían en él, ¿cómo iban a ser sanados? Déjeme ahora hacerle esta pregunta. ¿Jesús tiene poder independientemente de su fe y mi fe? Exacto. Si Jesús quiere sanar a alguien aunque no tenga fe, ¿lo puede hacer? Sí, sí, sí. ¿Cuánta fe tuvo Lázaro cuando Jesús lo resucitó? O sea, este versículo, hermano, muchos lo usan para decir que como usted no tiene suficiente fe, Dios no puede hacer el milagro. He escuchado personas decir, quizás tú tienes fe, pero tu fe no llegó. Hermano, pero ¿cuánta fe tuvo el muerto, el cuerpo de Lázaro que Jesús resucitó? Ninguna. Sí, dale, Joel. Sí, también yo puedo verlo de esta manera. Era Nazaret. Nazaret fue donde se crió Jesús. Él se crió con esas personas que vivían ahí. Y ellos no creían que él iba a ser Jesús. Exacto. Iba a ser el Hijo de Dios. Vamos a ponerle este ejemplo. Joel, tú eres médico, supongamos. Tú eres médico y vas allá a Mavilla con tu doctorado y todo. Mavilla es el barrio donde vive Joel y Joana, y Amarili, Juana, ¿verdad? Y tú vas allá y tú dices, yo soy doctor. ¿Entiendes? Estás en casa, en tu casa, y ¿qué sucede? Que nadie te cree. ¿Cuántas personas van a ir a verte? ¿A cuántos sanaste? ¿A cuántos le recetaste medicina? ¿Por qué? ¿Por qué no qué?
no vinieron, ¿verdad? O sea, lo que sucede ahí con Jesús no es que él no pudo de su poder sanar, es que nadie venía. Y Jesús, bueno, si nadie viene, no sanó a nadie, ¿verdad? O sea, no es que Jesús no podía sanar, Jesús tiene poder de sanar aunque usted no crea en él. Que el poder de Jesús, la sanidad de Jesús no depende de su fe y mi fe. Eso depende de la misericordia de Dios. A quién Dios quiere sanar y a quién no, ¿verdad, hermana Alicia? Sí, la mujer del flujo de sangre, ella vino a Jesús, ¿right? Y Exacto. lo sanó. Exacto. ¿Tenía fe o no? Y fíjense que ella tenía más fe que cualquier otro. Porque ella se atrevió en contra de los tabúes sociales que habían y culturales. Se atrevió a tocar al Señor Jesús. Ella era inmunda, exacto. Y esa no, en Nazaret, porque dicen, no a muchos. No, a los que venían donde él solamente. Los que venían, ¿verdad? Hay otro pasaje que dice, Jesús dice, venid a mí todos los que están cansados, trabajados, y yo os haré descansar. Exacto. Si nadie viene, no descansa. Si no vienen, no descansan, exacto. O sea que el hecho estaba en venir. Vamos a leer ahora en Hechos 13, versículos 6 al 12. Hechos 13, 6 al 12. Acts 13, verses 6 through 12. Dice, y habiendo atravesado la isla hasta Pafos, hallaron a un hombre hechicero, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Observemos, hermanos, la religión de este hombre era ¿qué? Era judío. O sea que conocía la palabra de Dios. Sin embargo, es un falso profeta. Tenía que estar a ver predicando, hermanos, lo que predicaban los fariseos, ¿verdad? La ley, las tradiciones y todo eso. Noten el nombre, Bar Jesús, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Este hombre, Sergio Paulo, hermanos, quería oír la palabra de Dios. ¿Por qué será que este hombre quería oír la palabra de Dios? ¿De dónde habrá venido ese querer y ese hacer? ¿Qué dice en Filipenses 2:13? Que Dios es el que produce en nosotros ¿qué? El querer como el hacer, ¿verdad? Y dice, más les resistía Elimas. Este es el judío que hemos leído ahora mismo, el hechicero o mago. Les resistía Elimas, el hechicero, que así se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Observe, hermanos, que el procónsul todavía no creía en Cristo y sin embargo estaba buscando apartarlo de la fe, porque hay gente que dice, muchos apostatarán en los últimos días, y luego dicen, tú no puedes apartarte de algo que tú no tienes. Bueno, en este caso, él todavía no tenía fe en Cristo, y el hechicero quería apartarlo de la fe. O sea que así se puede apartar de la verdad a alguien que todavía no conoce a Cristo. Anyway, eso es otro tema, pero quería... Sí, era interviniendo para que no escuchara la predicación del Evangelio, para desviarlo, ¿verdad?, del Evangelio. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando sus ojos en él, o sea, en el hechicero, en Bar Jesús, le dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor es contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por un tiempo. Y al instante cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba
quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó, maravillado por la doctrina del Señor. Bien, vemos aquí que hay un mago, ¿verdad? Lucas no nos dice si habían poderes demoníacos, ¿verdad? Podemos asumir que quizás había algún poder demoníaco envuelto ahí. Pero quizás no, quizás era lo que se le conoce hoy en día como un charlatán. Una persona que hace trucos y a través de estos trucos engaña. Fíjese que en 2 Timoteo 3:8 vemos algo muy similar. 2 Timoteo 3:8, el apóstol Pablo dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. O sea que hay personas, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, que resisten el evangelio de Jesucristo, como hicieron Janes y Jambres. ¿Saben quiénes son Janes y Jambres, verdad? Aquellos magos del faraón cuando Moisés hacía un milagro y estos magos podían copiarlo hasta cierto grado. Podían copiar. Solamente copiaron como algunos de las tres plagas. De ahí para adelante no pudieron copiar más ninguna. Pero estos hermanos eran los que servían de tropiezo. Cuando Moisés hacía un milagro, los magos de Faraón venían: nosotros podemos hacer lo mismo. Hacían la copia y Faraón pues endurecía su corazón, ¿verdad? Y lo mismo sucede, hermanos, en el caso del mago, y lo mismo sucede hoy en día. Hoy en día, hermanos, hay gente como Janes y Jambres, gentes como Elimas. Y eso es lo que les quiero demostrar aquí por eso traje hoy déjenme, si me permiten un momentito es breve, es solamente algunos 2 minutos. Richard, pasa por aquí para que lo vea, o lo puede ver de ahí. ¿Está bien ahí? ¿Puede ver? Ok, está bien. Vamos a ver si esto funciona. Vamos a apagar las del lado de acá, que es el switch de abajo. Sí. Voy a bajar para que ustedes puedan ver. Ven ahí, hermanos. Ok. Vamos a darle aquí. Solamente dura 2 minutos, pero yo quiero que usted vea lo que es un charlatán, hermanos. Confiesa en 2014 que dio una falsa profecía. Dice que Dios le dijo que comprara un terreno hasta le dio la forma en que debía de negociar. Luego, un segundito. No es que es uno parecido. Parecido a ese. Aquí está, 2 minutos. Edgar, ven para acá. Orlando, venga para acá. Corran, todos. Rápido. Esto pasó hace mucho tiempo, hermano, pero es bueno que lo veamos porque esto sucede todavía. Sí. Ahí tiró la Biblia en el piso. Escuche lo que dice. Pase de esa Biblia para acá. Allá hay una línea del poder de Dios. Yo lo declaro. Allá, pase. Corran, pase. Yo lo declaro. Hay una línea ahí, una pared del poder de Dios.
Miren la exageración. El Hijo de Dios vive dentro de mí, vive dentro de ti. ¿Recibiste a Jesús hace una semana? Jesús está dentro de ti. El Hijo de Dios está aquí adentro de ti. Luisito, el de la batería, venga, rápido. Pasa esa niña. Sí. Ana, venga. Llegue hasta donde pueda. ¿Qué te pasó al llegar ahí? Chavo, más. Pastor Neo, párate en esa línea que está ahí. Párate en esa línea donde estaba viviendo. Pastor Pepe, ven, párate en esa línea. Bien. Me imagino los otros, que no me llamen a mí. Alguien que me prenda la luz allá atrás nuevamente. ¿Qué opinan de eso, hermanos? Estamos viendo que eso lo hay hoy en día. Tenemos los Janes y Jambres y los Elimas. Y esos estadios se llenan, hermanos, con miles de personas. Porque la gente quiere ver cosas, quiere ver actos, quiere ver milagros. Que eso no es milagro, usted sabe que eso es falso. Y muchas veces estas personas son hipnotizadas. Es posible que estos individuos todos hayan sido voluntarios con pinches del mismo engaño. Pero hay momentos, hermanos, en que son hipnotizados. Donde las personas son hipnotizadas y pueden estar bajo la influencia de estos supuestos magos, ¿verdad? O sea que eso lo hay hoy en día, hermanos. Si usted y yo predicamos el evangelio y la gente prefiere ¿qué? Prefiere eso. Y estas personas vienen con un mensaje de que ¿cuál es el evangelio de ellos? Es el de dinero y salud y riqueza y que todo tiene que estar bien. Y que usted tiene el poder de Dios en usted para declarar y para decretar. Ese es el mensaje de hoy en día. A eso es lo que se refiere la Biblia, con que en los últimos días muchos se apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, que se amontonarán para sí maestros porque tienen picazón de oír, pero no quieren oír el evangelio, lo que quieren oír es esto. Y estas personas son las que ellos mismos son los que amontonan a estos maestros. Yo creo que Dios le va a pedir más cuentas a los oyentes que a estos falsos maestros, porque son los oyentes los que los trepan ahí. Son ellos los que le aplauden, son ellos los que les dan el dinero. ¿Entiende, hermano? Y no es por falta de que se les predique, porque se les predica. Pero ¿qué hacen? Si usted le pone un comentario ahí, hermanos, ese Cash Luna es un falso, ¿qué van a hacer las personas? Le caen encima inmediatamente a ustedes. Yo tengo un compañero, un amigo, no vive aquí, vive en Ohio, un hermano en Cristo, ¿verdad? Para proteger su identidad no voy a decir su nombre, pero él hizo un documental corto de un evangelista que hizo unas falsas profecías, hermano, y si estuvieras como las personas inmediatamente insultándolo, ofendiéndolo, llamándole nombres, pero no podían refutar nada de lo que él dijo, porque eso no es lo que les interesa a ellos. Lo que les interesa es que le apacigüen los gustos, que le satisfazcan el picazón de oír que ellos tienen, pero la verdad no les interesa. ¿Okay?
Y ese es el problema que tenemos hoy en día. Mire, la situación aquí era que este hombre posiblemente era como Cash Luna, un charlatán, haciendo trucos, ¿verdad? Y como le dije ahorita, hermanos, hay veces que estas personas prometen milagros, pero cuando no hay un milagro, ¿cuál es la excusa? Si usted no se sana, ¿cuál es la excusa? Que usted no tuvo fe. ¿Qué otra excusa usan? O que no dio mucho dinero y por eso... No dio mucho dinero. O que usted tiene un pecado oculto. ¿Verdad? Que usted tiene un pecado oculto. Hermano, pero ¿a quién sanaba Jesucristo? A santitos. Jesucristo sanaba a pecadores. Gente llena de pecado. ¿Se acuerdan los 10 leprosos, hermanos? Eran unos santitos ellos. De los 10 que Jesús sanó, solamente regresó uno, reconociendo a Jesús, adorando a Dios. Hermano, el Señor sanaba a pecadores, sanaba a gente sin fe. O sea que estas falacias que estas personas usan, las usan para defenderse cuando no hay supuestamente, cuando no hay un milagro, ¿verdad? Que tampoco son milagros. Muchas de las cosas que suceden con estas personas, hermanos, es que las personas se emocionan y por un tiempo, por la emoción, dejan de sentir dolor, dejan de sentir sufrimiento. ¿Okay? Escuché la historia de una persona que había quedado, no inválida, pero cojo, necesitaba caminar con muletas por un accidente que había tenido, y él tenía una granja con vacas. Y todas las mañanas iba con su caballo y se sentaba debajo de un árbol a velar su ganado. Y un día algo asustó sus vacas y las vacas venían en estampida para encima de él. El caballo se fue corriendo. Y ahora está el hombre ahí con muletas, él no puede correr. Y vienen las vacas en estampida para encima de él. ¿Qué le va a pasar a este hombre? Pero el susto, hermano, fue tanto que el hombre brincó, corrió y se trepó en el árbol. Y desde ese día en adelante podía caminar sin muletas. ¿Qué pasó? ¿Un milagro o fue algo que estaba mal en su cuerpo? Quizás necesitaba un quiropracta y se le acomodó el huesito y ahora podía correr y de todo. Exacto. Vacas milagrosas. Las vacas hicieron el milagro, ¿verdad? O sea, hermano, que hay veces que estas supuestas sanidades no son sanidades reales. Y aun cuando hay una sanidad, acuérdese que es una contestación a la oración. Una oración contestada. Y Dios contesta la oración del justo. No la del injusto. La oración de estos tipos, Dios no las oye. Dios no oye a esta gente. ¿Okay? La oración del justo, Dios la oye. Y Dios contesta según su voluntad, según su soberanía, según sus propósitos. ¿Okay? Pero estamos viendo, hermanos, escuchado estas excusas, escuchado la excusa de que tú tienes fe pero no llegó. Pero ¿cuál es el método de llegar a la fe entonces? O sea, hermano, ellos salen con excusas que la Biblia no dice. Cosas que la Biblia no dice, ¿verdad? Ahora, nos dice aquí que este hombre era un falso profeta, ¿verdad? Y un falso profeta, hermano, va a recurrir a la audiencia con charlatanerías. Va a recurrir a la audiencia con charlatanerías para que le pongan atención. Va a impresionar a las personas. Va a usar métodos que excitan a las personas, que los emocionan, que los intrigan. Hermano, si usted no puede predicar la palabra de Dios y dejar que sea la palabra de Dios sola la que toque los corazones de las personas, hay algo mal. Si tiene que recurrir a payasadas para tener la atención de las personas y para que las personas le estén siguiendo, hay algo mal. Porque ya no se trata de la palabra de Dios. Se trata de los métodos del hombre. Entonces, ¿verdad?
Fíjese, hermano, que cuando usted lee en Mateo 8:16, Mateo 8:16, mira lo que dice. Y caída la tarde trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los espíritus y sanó a todos. Escuche bien eso, a todos los que estaban enfermos. Cuando le traían enfermos a Jesús, Jesús sanaba ¿a cuántos? A todos los que le traían. ¿Ok? Ahora, vamos a... miren Hechos 5, del 12 al 16. A ver si ese es el pasaje que... Y por la mano de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y de los demás ninguno osaba juntarse con ellos, pero el pueblo los alababa grandemente. Y más creyentes se añadían al Señor, multitudes así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Y cuántos eran sanados? Y todos eran sanados. Tanto Jesús como los apóstoles sanaban a todos los enfermos. Todos. No se quedaba ni uno fuera. Lo que vemos hoy en día, hermano, no es lo mismo que hacían Jesús y los apóstoles. Si usted va a hacer una campaña y dice, traiga a los enfermos, sánelos a todos. Porque eso es el don de sanidad. Sanarlos a todos. Ese era el don de sanidad. No es esto de que a uno se le quitó la fiebre y al otro no. Eso no es un don, hermanos. Eso es una oración contestada para uno, y para el otro, por los propósitos de Dios, pues, digo, asumiendo que esto fue de Dios, ¿verdad? Asumiendo que haya sido de Dios. O sea, hermanos, que no puede haber duda. Cuando hay un don de sanidad, hay un don de sanidad. ¿Ok? No hay duda. El don de sanidad se cumplía. Pero este hombre era un charlatán, ¿verdad? El Limas era un charlatán. Entonces, como este hombre con sus charlatanerías confundía al procónsul, Pablo, hermanos, viene, pero esto es autoridad apostólica. Esto no lo podemos hacer usted y yo. A mí no se nos ha dado esta autoridad. Donde los apóstoles podían ejercitar bendición, pero podían ejercitar maldición también. Y en este caso, Pablo ejercita su autoridad apostólica y le da una maldición a este hombre. Y le dice, oh, lleno de todo engaño, porque supuestamente era profeta. Pero Pablo le está diciendo, no, tú eres un engañador, tú no eres profeta. De todo engaño y toda maldad, hijo del diablo. ¿Cuál era el nombre de este hombre? Era un Bersebú, pero Bar Jesús. ¿Qué significa Bar Jesús? Hijo del Salvador. ¿Vieron la confusión de este hombre? Eso era un título de Hijo del Salvador. Pero ¿qué le está diciendo Pablo? No, tú no eres hijo del Salvador, tú eres un hijo del diablo. Es lo que tú eres. Y estas personas vienen con títulos también: apóstol, profeta, evangelista, pastor. Pero son, ¿qué, hermano? De acuerdo a esto, son unos charlatanes, son igual que Limas, igual que Bar Jesús. ¿Ok? Eso es lo que estamos viendo ahí. La diferencia entre la iglesia verdadera y la iglesia falsa. Esto es una iglesia falsa. ¿Ok? Los verdaderos cristianos no deben de estar metidos ahí, en ese espectáculo, ¿verdad? O sea, hay una diferencia muy grande. Entonces, ¿qué viene Pablo? Pablo lo está sacando a la luz, lo está identificando. Ahora, Pablo no está usando meras palabras, porque es posible que este Bar Jesús haya sido uno de estos que diga que Pablo no era un verdadero apóstol, no lo escuches, etcétera, etcétera. Y Pablo ahora, hermano, lo llama por lo que es, lo confronta
Y entonces le pronuncia la maldición que será ciego por un tiempo. El hombre queda ciego al instante, porque el apóstol podía tanto sanar como maldecir. ¿Ok? Entonces, fíjese lo que sucede con el procónsul. Versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó. ¿Pero qué fue lo que creyó el procónsul? Leas el resto del versículo. La palabra que predicaron. No fue el milagro, Ajá, exacto. fue la palabra de Dios lo que él creyó. El milagro que hizo Pablo sirvió para quitar el estorbo del medio. Pero no fue el milagro lo que convirtió al procónsul, fue la palabra de Dios. Dice, maravillado de la doctrina del Señor. No dice que estaba maravillado del milagro. ¿Estaba maravillado de qué? De la doctrina del Señor, de la palabra de Dios, hermanos. Hermanos, usted se maravilla con la palabra de Dios. Eso debe ser lo que nos maravilla a nosotros los creyentes. Hermanos, si la palabra de Dios no le maravilla a usted, pregúntese qué hay malo, porque no es la palabra de Dios la que está mal. Soy yo el que estoy mal si la palabra de Dios no me maravilla. Si yo no siento esa sed y hambre de escudriñar más. No, hermano, mientras más aprende, ¿no quiere más aprender? Cada vez que Dios le ilumina con algo hermoso de su palabra, ¿no quiere escudriñarla más? Eso es estar maravillado de la palabra de Dios, hermano. Eso es una iglesia que está fundada en la palabra de Dios. Y eso debemos de ser nosotros. Una iglesia, hermano, que se maravilla con la doctrina de Jesucristo. Amén. Vamos a cerrar aquí, hermano, para que nos dé tiempo a preguntas o comentarios. Mañana tendremos algo así. Yo creo que mañana me van a traer, me va a caer mucha crítica a nosotros. Porque mañana vamos a poner muchos falsos profetas y falsos Sí. apóstoles. Pues vamos. Porque mañana nos van a coger y usted sabe. Yo voy a estar ahí para poner comentarios también. Yo creo el canal mañana. Hermano, Sí, muchas veces sí, cuando, sí. Ajá. muchas veces cuando yo siento dolor